eres fiel, Señor, y nosotros queremos reconocer tu fidelidad. Amén. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. eres fiel. Eres fiel, siempre fiel, siempre 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 fiel. Eres fiel, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Levanta tus manos y reconoce la fidelidad de Dios. Levanta tus manos y reconoce lo bueno y lo bondadoso que tú eres, Jesucristo. Queremos esta tarde reconocerte, Señor, porque tu fidelidad cada día nos ha alcanzado, Señor. Porque tu fidelidad no ha descansado, Señor. Porque tú cada día no te rindes y quieres más de nosotros. Y nos das de tu amor, de tu gracia, de tu bondad. Y esta tarde no queremos dejar pasar la oportunidad para engrandecer tu nombre, para reconocer y agradecerte y darte las gracias por lo fiel que has sido, Señor, porque no ha faltado nada, porque toda tu palabra se ha cumplido en tiempo y en forma, y tus promesas son visibles en nuestras vidas, Señor, y queremos reconocerte, queremos darte la gloria, queremos honrarte. Mi corazón quiere alabarte esta tarde. Mi corazón quiere declarar que te amo, Señor, y que tu fidelidad
Cada día es presente en mi vida, Señor, y en la vida de cada uno de los que te amamos. Y esta tarde queremos darte las gracias. No nos alcanzan las palabras ni la gratitud para reconocer que tú nunca has fallado a tu palabra, porque tu palabra dice que tú eres fiel y que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y es algo que vemos y palpamos día a día, Señor. Te amamos y te adoramos, Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios, porque el Señor es fiel a su palabra. Te invito a que vayas conmigo al libro de Salmos, el capítulo 86, y juntos podamos leer los versículos del 12 y la mitad del 13. Le repites el Salmo 86, los versículos del 12 y la mitad del 13. Dice su palabra: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque tu misericordia es grande para conmigo. Amén. Esta tarde podemos y tú puedes alabar a Dios con todo tu corazón. Nosotros estamos listos para adorar a Dios con nuestro corazón, y sé que tú también lo estás. Esta tarde vamos a declarar lo que dice el salmista: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón. Amén. Oh Señor, cuán innumerables son tus obras, has hecho todas ellas con sabiduría. Aún el sol y los astros cuentan tus verdades, me goza al saber que soy tu hijo. Los astros cuentan tus verdades, me gozo al saber que soy tu hijo. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho una nueva criatura, eres mi Padre, yo te alabaré. Nada puede igualar tu grandeza. Dependemos de tu señorío. En ti espera mi vida, mi razón de alegría eres tú, oh Señor. Dependemos de ti, Señor. Dependemos de tu señorío. En ti espera mi vida, mi razón de alegría eres tú, oh Señor. Tú eres mi Dios, te alabaré. Tú me has hecho hijo tuyo, yo te alabaré.
nuevas criaturas. Dice su palabra que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuevamente, hermano, te pido que abras tu Biblia en el Salmo 89 y me permitas leerte el versículo 1, Salmo 89, 1. Y guarda estas palabras en tu corazón. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad en mi boca. Y esto es una realidad. Dios ha sido misericordioso y Dios es fiel. ¿Cuántas veces nuestra alma, nuestra vida, todo lo que somos no glorifican a nuestro Dios? Nuestro pecado, nuestras decisiones nos llevan a alejarnos de Dios y de su amor. Pero Él es el que nos busca nuevamente, nos extiende los brazos y nos abraza. ¿Cuántas veces nuestra vida se ha vuelto como el hijo pródigo, que fue y se perdió, gastó todo, decidimos mal, nos envolvimos en vicios, en pecado, en malas decisiones, y nos acordamos de que teníamos o que tenemos un Dios fiel y misericordioso, y apenas estábamos volteando y regresando y Dios ya vino y ya estaba listo para abrazarnos y llenarnos con su misericordia. Ese es el Dios que tú y yo tenemos, un Dios lleno de misericordia. Dice su palabra que Dios es rico en misericordia y con su gran amor Él nos amó. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre. Dice tu palabra que hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza las nubes. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Y tú, Señor, eres el manantial de la vida. Extiende tu misericordia, Señor, y llénanos de tu presencia. Te anhelamos. Amén. Más basta que el ancho mar, más alta que el cielo está. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Mejor que la vida es, mi alma lo sabe bien. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia es. Porque para siempre, Dios, tu misericordia Amén. Porque para siempre es tu misericordia. Amén. Mateo capítulo 24, versículo número 12.
Repito, Mateo 24:12. Cuando Jesús habla de las señales antes de que todo esto se acabe, Él menciona estas importantísimas palabras. Dice así Mateo 24:12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Oremos. Señor Jesús, háblanos directamente al corazón. Observa, Señor, aquellas áreas de nuestra vida que necesitan estar a cuentas contigo, y por favor guíanos a través de tu Espíritu Santo y de tu palabra, para que podamos rendirte, Señor, el todo de nuestra vida. Si alguno de nosotros, Señor, estamos distraídos con lo que está sucediendo o con los cambios de roles que estamos teniendo, Señor, ayúdanos a que no se enfríe nuestro amor por ti. Usa esta palabra para que sea exacta, benéfica, precisa para cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús he orado, Señor. Amén. Jesús dijo al hablar de las señales antes del fin, que en los finales, en el final de los tiempos, en las últimas épocas, antes de que terminara todo, el amor de muchos se iba a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Hoy quiero hablar acerca de la frialdad espiritual. Ese es mi tema del cual quiero hablar, el cual quiero compartir contigo, quiero escudriñar a través de la palabra. Pero quiero declarar, antes de empezar directamente con mi tema, por lo menos 4 verdades con respecto a la frialdad espiritual. La primera de ellas es que todos nosotros en alguna época de nuestra vida hemos experimentado etapas, épocas, días, semanas de frialdad espiritual. Algo nos ha pasado, nos alejamos del fuego del Espíritu, dejamos de orar, abandonamos la lectura de las Escrituras y comenzamos a entrar en una frialdad espiritual. Todos, en mayor o menor grado, hemos pasado por alguna etapa de frialdad espiritual. La segunda gran verdad que quiero decir, para que nadie crea que este tema le excluye, sino que todos estamos incluidos, es que la frialdad espiritual, dice la Escritura, palabras de Jesús, lo debo creer a mayoría de razón, que la frialdad espiritual irá en aumento conforme pase el tiempo. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Hoy estamos más cerca del final que antes. Y dice aquí que al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Lo cual quiere decir que una de las características de los últimos tiempos es la falta de pasión por Dios, es la falta de entrega genuina a las cosas de Dios. Una característica de los últimos tiempos es que aún de los escogidos, aún de la iglesia, muchos entrarán en un proceso, en una etapa de enfriamiento espiritual, porque entre más maldad, entre más aumenta la maldad, el amor de algunos, el amor por Dios se va a enfriar. Lo cual quiere decir que si hoy estamos viviendo una etapa y estamos visualizando una etapa de frialdad espiritual, significa que el Señor está cerca, estamos llegando al final de los tiempos. La tercera gran verdad que quiero decir y que quiero mencionar con respecto a la frialdad espiritual es que el origen de la frialdad espiritual, de acuerdo a Mateo 24:12, es la maldad. O sea, lo que genera frialdad espiritual es la maldad. Entre más maldad haya en el mundo, va a generar mayor frialdad espiritual, porque esa maldad va a provocar que el hombre sea más egoísta, más materialista, más interesado en sus propios sueños que en los sueños de Dios. Va a provocar que aún los miembros de la iglesia de Cristo comiencen a voltear a cosas secundarias, a cosas no tan importantes o a cosas pecaminosas, como pudiera ser cualquier acto de maldad que podamos nosotros experimentar. Y al final del tiempo dice que el origen de la frialdad espiritual es la maldad. Este es un principio que podemos sacar de Mateo 24:12. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, que mientras más aumente la maldad, va a haber un aumento de frialdad espiritual. Cuando tú permites que la maldad entre a tu corazón y le das rienda suelta a ese pensamiento, a ese sentimiento, a esa práctica, a ese hábito de maldad, generalmente lo que va a suceder, o de acuerdo a este principio, es que te vas a comenzar a enfriar espiritualmente. Vas a empezar a enfriar tu relación con Dios, tu tiempo personal con Dios. Y la cuarta y última gran verdad que quiero decir en esta parte introductoria con respecto a la frialdad espiritual
es que la mayoría de los fríos, escúcheme bien, esto va a parecer como un juego de palabras o como un chiste, pero la mayoría de los fríos se da cuenta de su frialdad espiritual cuando ya están fríos. Otra vez, la mayoría de los fríos, espiritualmente hablando, se dan cuenta de su frialdad espiritual hasta que ya están fríos. La mayoría de las personas no ven venir aspectos de su vida o circunstancias que se mueven a su alrededor o voluntades de los seres más cercanos que comienzan a enfriar el corazón y no se dan cuenta hasta que están completamente fríos espiritualmente. Así que este tema de la frialdad espiritual es un tema que nos interesa a todos, porque todos hemos pasado momentos de frialdad espiritual. Porque la frialdad espiritual al final de los tiempos irá en aumento. Creo que estamos al final de los tiempos, irá en aumento y tenemos que estar alertas. Tercero, dije, porque el origen de la frialdad espiritual es la maldad. Vivimos en un mundo en donde cada vez hay más maldad, más y más maldad, y esto genera más y más frialdad espiritual. Y cuarto, porque no nos damos cuenta de nuestra frialdad espiritual hasta que estamos fríos. Por eso hoy quiero, basándome en las palabras de Jesús, en los postreros días, al final de los tiempos, el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Pero quiero meditar en dos preguntas hoy que voy a tratar de responder con 3 ejemplos. La primera pregunta la siembro en tu corazón: ¿cómo es que se gesta o cómo se va gestando la frialdad espiritual en la vida del creyente? Alguien que se entrega a Cristo, ama a Dios, está apasionado por las cosas de Dios, está en su primer amor. Pero ¿qué es lo que sucede con el paso del tiempo? ¿Cómo se va gestando una frialdad espiritual hasta el punto de llevarnos a estar lejos de Dios? Y lo que es peor, muchas veces sin darnos siquiera cuenta nosotros mismos de nuestra propia frialdad espiritual. Así que la primera pregunta es: ¿cómo se va gestando la frialdad espiritual? ¿En dónde debo poner atención hoy? Si sucede, ¿qué? Debo estar alerta para darme cuenta si no me estoy enfriando. Y la segunda pregunta que voy a tratar de contestar con las mismas 3 historias es: ¿qué resultados provoca la frialdad espiritual? Primero es cómo se va gestando, para ver si no me está pasando a mí, darme cuenta y pegarme al Señor otra vez. Y una vez que explique cómo se gesta la frialdad espiritual, cómo se origina, cómo da a luz, explicaré, respondiendo la segunda pregunta, qué resultados provoca la frialdad espiritual. Y quiero usar 3 ejemplos sumamente conocidos en las Escrituras. Mi primer ejemplo está en Génesis capítulo número 13, acompáñeme allá. Y es el ejemplo de Lot. Lot, que era sobrino de Abraham, había partido con Abraham creyendo en la promesa que Dios le había hecho a Abraham. De alguna manera Abraham le había compartido lo que Dios había hablado con él. Y Lot había estado dispuesto a abandonar Ur de los Caldeos, a abandonar su vida, todo para irse con su tío que había recibido una promesa, para ver si él también formaba parte de esta promesa de Dios. Y al irse con Abraham, Dios comienza a bendecirlos. Usted sabe de sobra, creo, este primer ejemplo. De tal manera que son tan bendecidos, que tienen tantas cosas, tanto ganado, tantos animales, tanto Abraham como Lot, que entre los pastores de ellos, es decir, los que les ayudaban con el cuidado de los rebaños, del ganado, comienza a haber problemas por cuáles pastos iban a pastar su ganado, y hay cierta riña entre ellos. Esto llega a oídos de sus patrones, Abraham por una parte, Lot por la otra. Y entonces Abraham toma la decisión de hablar con Lot y decirle: mira, hijo, no tiene caso que tú y yo estemos en pleito, ni que nuestros trabajadores estén en pleito. Escoge tú a dónde irte, y a donde tú escojas yo voy a escoger hacia el otro lado, para darnos un poquito de distancia y no estar peleando por pastos, porque Dios ha sido muy bueno con nosotros. Y entonces comienza a gestarse, a partir de esta proposición y a partir de la decisión que Lot va a tomar, comienza a gestarse la frialdad espiritual en el corazón, en la vida de Lot. Génesis capítulo 13, versículo número 10. Creo que usted y yo conocemos de sobra esta historia. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era una llanura de riego, o sea, había muchos pastos, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra.
Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Ahora, este no es el problema, escúcheme, el problema no es que Lot haya escogido una tierra de pastos. Creo que el problema viene a continuación. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron uno del otro, o sea, Abraham de Lot. Abraham, versículo 12, acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Pero vea, creo que aquí se comienza a gestar, no solo en la intención de Lot al ver estas tierras de seguirse enriqueciendo, sino que ahí se comenzó a gestar su frialdad espiritual cuando dice el versículo 12 a la parte final: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y luego viene una aclaración bien importante en el texto bíblico. Dice el verso 13: mas los hombres de Sodoma eran ¿qué? Quiero que usted diga, ¿cómo eran los hombres de Sodoma? Eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué dice Mateo 24:12? ¿Cómo se genera la frialdad espiritual? Por haberse multiplicado la maldad. ¿Qué hizo Lot? Comenzó a ver por sus intereses propios, sin preguntarle a Dios, sin entender hacia dónde se dirigía. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que al irse acercando fue conociendo, y había ciudades en aquella llanura, pero se fue acercando cada vez más hasta poner sus tiendas o su casa, su habitación en Sodoma. Ahora, la aclaración del texto bíblico es bien importante. Nadie piensa que Lot llegó y dijo, ay, pues qué malos son, o que cuando Lot llegó todos se hicieron malos. Era una ciudad ya mala, perversa. ¿Qué debió haber hecho Lot si hubiera sido inteligente y si hubiera tenido el fuego del Señor en su corazón y si hubiera estado cerca de Dios? ¿Qué debió haber hecho? Cuando llegó a Sodoma y vio que había perdición y había maldad, debió haberse retirado de aquella ciudad inmediatamente. Sin embargo, no lo hizo. Se fue gestando poco a poco, y voy a usar esta palabra porque así se gesta la frialdad espiritual, sutilmente. Es casi imperceptible. Vio, escogió, se lanzó, habitó en la llanura, se fue acercando más hasta llegar a vivir en Sodoma, sin importarle los riesgos que corría, porque era una ciudad en donde la maldad se había multiplicado. ¿Y qué dice Mateo 24:12? Cuando la maldad se multiplica, lo que genera es frialdad espiritual. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. Esto fue lo que le sucedió a Lot. Un detalle, una decisión aparentemente sabia, aparentemente inteligente, haber decidido ir a la llanura donde había pastos para no batallar, una tierra de riego para su ganado, para él mismo, poder cultivar, asentarse. Pero fue acercándose más y más y más sin percibir, inclusive llegando a Sodoma y ver que era una comunidad perversa, de pecadores, malvados. No lo digo yo, lo dice el texto bíblico. Llegó el punto en que estaba tan frío espiritualmente que no le importó vivir en una ciudad perversa, negociar con gente malvada, habitar entre personas pecadoras, arriesgando su integridad, su relación con Dios y a su propia familia. Ahora, después de analizar cómo fue poco a poco en el caso de Lot, ayúdeme a responder la segunda pregunta con Génesis capítulo número 19. Si usted se adelanta y recuerda, permítame contestar cuáles fueron las consecuencias que provocaron esta frialdad espiritual de Lot, que lo llevó a estar viviendo en una ciudad malvada. Y aunque él no cometiera los pecados, él llegó a estar tan frío que no le importaba que la gente a su alrededor, permítame ponerlo así, sus amistades con los que se relacionaba fueran hombres malvados y pecadores. Fue tanta su frialdad que permaneció ahí viviendo en Sodoma. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de esto? Usted y yo sabemos de sobra que Dios le mostró a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra. Abraham intercedió porque sabía que ahí vivía su sobrino. Finalmente, después de la intercesión de Abraham, Dios decidió destruir, y entonces Abraham le dice, bueno, te encargo a mi sobrino Lot, y Dios manda ángeles para que vayan a rescatarlo. Ustedes recuerdan esta historia, ¿no? Pero las consecuencias, no debo ver solamente el texto cuando fue rescatado de aquella destrucción,
sino debo de ver cómo fueron desastrosas. Voy a usar esta palabra. Sus consecuencias fueron desastrosas por haberse enfriado espiritualmente. Claro, la Biblia habla de que cuando nos enfriamos espiritualmente y nos alejamos de Dios, ojo, entiéndame, cuando nos alejamos de Dios, no necesariamente para alejarnos de Dios necesitamos alejarnos de la iglesia. Hay personas que están muy cerca de la iglesia, pero muy lejos de Dios. Porque ese enfriamiento es sutil, es poco a poco. Lo que sucedió con Lot y su familia fue desastroso. Génesis 19, no tengo tiempo para analizarlo, pero usted lo puede leer. Sé que finalmente los ángeles, después de un episodio bastante lamentable, que los hombres de Sodoma querían abusar de los ángeles, de los mismos ángeles que habían llegado a casa de Lot, finalmente los ángeles sacan a Lot y a su familia y les dicen: corran, huyan, no volteen hacia atrás. Pero en el trayecto de su liberación, la esposa de Lot voltea y se convierte en estatua de sal, porque Dios así lo había establecido. Si voltean atrás, va a haber castigo. Pero luego, en vez de Lot aceptar lo que los ángeles le decían, vete para allá, Lot dice: no, hombre, permítanme ir para allá porque está más cerca. Finalmente la historia de Lot termina desastrosamente, porque es la historia de cómo se fue con sus dos hijas. Habitaron en una tierra solitariamente. Su condición espiritual no era buena, ya ni de Lot, ni de su familia, ni de sus hijas. Y las hijas llegan a un acuerdo pensando que no iban a tener descendencia. Llegan al acuerdo de juntas emborrachar a su padre y una acostarse con él, y luego otra hacer exactamente lo mismo. Y así sucedió. Y las dos engendraron hijos de esta relación completamente antinatural. Y de ahí surgen Moab, como lo sabemos, y Ben-Ami. O sea, de ahí son la descendencia de los moabitas, que fue un pueblo enemigo del pueblo de Dios, y de los amonitas, que fue un pueblo enemigo del pueblo de Dios. ¿Cómo acabaron? Medite por favor en esto. No solo vea la relación equivocada que tuvieron, pero ¿cómo acabaron? Acabaron siendo pueblos paganos, pueblos sin Dios, pueblos perdidos. Con razón Jesús nos dice en las señales antes del fin: tengan cuidado, porque al final de los tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Mi segundo ejemplo está en segundo libro de Samuel, capítulo número 11. Un ejemplo muy conocido, el ejemplo de David. Pero hoy no voy a hablar del David lleno de fe, del David valiente que enfrentó al gigante. Hoy voy a hablar del David que se enfrió espiritualmente. ¿Cómo es posible que un hombre tan lleno de Dios como era David pudiera cometer los actos que cometió? La respuesta no es tan complicada a la luz de este tema. La respuesta es porque cuando te enfrías espiritualmente y la maldad se multiplica y te enfrías espiritualmente, eres capaz de hacer cualquier cosa. Tú y yo también. No juzguemos a David solamente, tú y yo también. Cuando dejamos que la maldad se meta en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros hábitos, y comenzamos a enfriarnos espiritualmente y alejarnos de Dios, somos capaces de cometer atrocidades como le pasó a David. Pero permítame responder a la pregunta: ¿cómo se gestó el enfriamiento espiritual de David? Con los versículos 1 y 2. Estoy en 2 de Samuel capítulo 11, versículos 1 y 2. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió. Voy a subrayar esto: David envió. A ver, ¿en qué tiempo estamos? ¿Puso atención alguien a la lectura? ¿Cuál es este tiempo? El tiempo en que los reyes salen a la guerra. ¿Quién es David? Es el rey de Israel. ¿Dónde debía estar? Si es el tiempo que los reyes salen a la guerra, ¿dónde debería de estar? ¿Qué era lo común? ¿Qué era lo correcto? ¿Cuál era la orden de Dios? Que el rey debería estar con el ejército. Pero ¿qué hizo David? Poco a poquito se fue enfriando. Vea cómo se va gestando con algo aparentemente insignificante. Como pudieras pensar para ti, bueno,
no importa si hoy no voy al servicio, si hoy no veo el servicio por internet. Bueno, hoy no oré, pero Dios sabe que estoy agradecido con Él. Bueno, hoy llegué un poquito tarde a mi servicio cristiano. Bueno, hoy me distraje tantito y le coqueteé a alguien que no debía haberle coqueteado. Amado amigo, así es como comienzan a gestarse las grandes tragedias, producto de un enfriamiento espiritual que poco a poco se va generando. En el caso de David era algo aparentemente inofensivo. En el tiempo que los reyes salen a la guerra, David envió a Joab y con él al ejército, a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David, y aquí hay un pero David, creo que es un pero bastante importante. O sea, David envió, él debía ir, pero él envió, le dio flojera, ya estaba cansado. Eso sería lo más inocente pensar. Porque puedo pensar también acerca de David, que lo que está perdiendo David es pasión por lo que Dios le ha dado. A ver, ¿qué le dio Dios al ungirlo por rey? Samuel lo ungió, vertió el aceite y con esto recibió David la unción. Usted lo sabe. Y esa unción salpicaba bendición a todos lados, cuando tocaba, cuando cantaba, cuando guerreaba, cuando peleaba, cuando gobernaba. Pero ¿qué pasa ahora? Es tiempo de salir a la guerra, de ir con su ejército, y parece que David ha perdido cierto interés en los propósitos de Dios. Y entonces dice: no, yo hoy no tengo ganas, voy a enviar. Y envía a Joab y Dios les da las victorias. Sin embargo, aquí hay un pero lamentable. Pero David, al final del versículo 1, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Por qué se quedó en Jerusalén? Personalmente creo que había perdido ya la pasión de seguir conquistando, de seguir estableciendo la tierra que Dios había ordenado, que les había prometido. Quizá había tenido ya tantas victorias que dijo: bueno, ya como que no me necesitan, hoy los voy a enviar a ellos. Cuidado cuando tú comienzas a abandonar el lugar que Dios te ha dado, por las razones que sean. El lugar que Dios te ha dado lo debes mantener, debes permanecer, debes perseverar, porque cuando comienzas a abandonarlo se está gestando en ti el principio de una frialdad espiritual. Y es esto lo que le pasó a David. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2: y sucedió un día, vea cómo es poco a poco, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Se paseaba y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dese cuenta, por favor, cómo es el proceso de gestación de la frialdad espiritual en David. O sea, David no despertó un día y dijo: ahora soy malo, voy a adulterar y voy a asesinar. No, fue poco a poco, tomó decisiones equivocadas, se le enfrió la pasión, dejó de fungir o de funcionar para los propósitos que Dios había establecido y lo había puesto por rey. Luego, paseándose, vio a una mujer que se bañaba y era muy hermosa aquella mujer, pero no solo fue hasta ahí, pudo haberla visto y haber dicho: ay, Señor, no debía haber visto esto. Pero no, fue y preguntó por ella. Versículo 3: envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: esa mujer que viste es Betsabé, hija de Eliam, pero está casada. Es mujer de Urías Eteo, que por cierto es uno de tus soldados, David, que por cierto anda donde tú deberías de andar. Pero vea cómo este proceso sutil, que empezó con una decisión de: vayan ustedes, yo hoy no tengo ganas, siguió de un paseo, siguió de una vista, siguió de un deseo, siguió de una investigación. Y para cuando llegó la investigación y la noticia, a David no le importó que esta mujer estuviese casada, y entonces la tomó. Dice el versículo 4: y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vea el terrible versículo 5: y concibió la mujer. O sea, no quedó en una aventura nada más. Concibió la mujer y envió a hacérselo saber al rey, diciendo: rey, estoy embarazada, mi esposo no ha venido, o sea, este hijo es tuyo. Pero observe, por favor,
Y ahora, a partir del versículo 6, quiero responder a la segunda pregunta. He explicado cómo fue poco a poco con David. Una mala decisión, un paseíto, una vista, un deseo, una pregunta, una investigación, un tomar, un agarrar. Pero ahora vea las consecuencias que trajeron para su vida personal. Vea hasta dónde cayó David. Porque cuando estamos fríos espiritualmente, estamos muy cercanos a experimentar desastres, tragedias. Cuando la mujer le avisa: estoy embarazada, mire lo que hizo David. En vez de correr al templo y decir: perdóname, Señor, al tabernáculo, dar un sacrificio, pedirle perdón a Dios, trató de tomar la situación por sí mismo. Creo que este David está completamente frío espiritualmente. Y no me equivoco por todo el contexto posterior. Pero observe conmigo, versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab: mándame inmediatamente a Urías Eteo. Y Joab obedeció la orden del rey, en donde andaban peleando la batalla, y envió a Urías Eteo a David. Vea cómo está aquí algo tan tremendo. David no solo actuó conforme al momento de miedo y de: ay, me equivoqué, ¿y ahora qué hago? O sea, no es una reacción equivocada. En esta actitud de David encuentro las agravantes que aún hasta la ley penal reconoce: premeditación, alevosía y ventaja. Vea, hay una premeditación. Escuchó que estaba embarazada aquella mujer que había tomado, Betsabé, y entonces premeditó y dijo: ¿qué se me ocurre? ¿Qué se me ocurre? Y mandó traer a su esposo de la guerra. Pero vea, no solo hay premeditación, hay alevosía. Ve el verso 7. Cuando Urías vino a él, David le preguntó: oye, ¿cómo está Joab? O sea, se hizo el camarada. En vez de decirle: la regué, tomé a tu esposa, perdóname. Hay alevosía en David. Le comienza a sacar: ¿qué onda, compita? ¿Cómo está Joab? ¿Cómo va todo por allá? ¿Y cómo está el ejército? ¿Van bien? Por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y vea, versículo 8. O sea, hay premeditación, mándenmelo traer. Hay alevosía: ¿qué onda, compita? ¿Cómo está? Y hay ventaja. Versículo 8. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías, versículo 9, durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. ¿Qué intentaba David? Estoy hablando de un hombre que está completamente frío espiritualmente. O sea, ya no está buscando el perdón de Dios, está buscando cómo resolver la regazón que hizo. Manda a traer a Urías, lo saluda, le pregunta cómo va todo, y luego lo manda a su casa para que esté con su mujer, obviamente, y después poderle pues echar la responsabilidad, y entonces él quedar limpio y permanecer como si nada. Pero cuando nosotros tratamos de engañar a los demás, tratamos de aparentar nuestra espiritualidad ante los demás, debemos recordar que a Dios no lo podemos engañar, porque Dios mira lo que hay en nuestro corazón. Y vea las consecuencias de esto. Urías no aceptó, no fue a su casa. Pero David no se conformó con esto. Dice el versículo número 12 que al día siguiente le dijo David a Urías: quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Sí, lo iba a despachar, pero al otro mundo ¿va? Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David, ve el verso 30, cómo hay premeditación, alevosía, ventaja y trampa. Y David lo invitó a comer y a beber en el palacio, compita. Lo embriagó. O sea, todo mal. Lo hizo hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a dormir en su casa. ¿Por qué no? ¿Qué acaso no deseaba Betsabé? Claro que la deseaba, pero tenía un alto honor y él decía: ¿cómo voy a aprovecharme yo de que me mandaron aquí, seguramente con alguna comisión? Si mis compañeros soldados están entregando la vida y están guerreando y estoy batallando. O sea, esto es el que entiende el lugar que Dios le ha dado, de tal manera que se sentía indigno de tener este privilegio. Y aquí viene
la desgracia total, el desastre absoluto en la vida de David, cuando vio que ni borracho ni embriagado, y lo embriagó David, había dormido con su mujer. Entonces escribió una carta para Joab, y la carta decía, palabras más, palabras menos, versículo número 15: pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla. Pero vea, nadie piense que nomás lo mandó ahí a ver si moría. No, David mandó decir: y retírense de él, con el propósito de que sea herido y muera. O sea, mándalo al frente de batalla y déjalo solo, pues para que se lo echen. Muchas veces leemos esta porción de la escritura muy rápido. El desenlace final es que así sucedió. Urías llevó consigo la propia carta que lo iba a matar. Llegó con Joab, le dio la carta. Joab obedeció la orden del rey. Joab no sabe qué está pasando allá, pero dice: pues el rey a lo mejor este es un traidor, es un espía, se vendió al enemigo. No, no era nada de eso. Era la resolución de un hombre que se había enfriado espiritualmente al grado de no solamente adulterar, desear la otra mujer, tomarla, embarazarla, sino además haber tratado de tomar las riendas y haber, con premeditación, alevosía, ventaja y trampa, tratado de taparle el ojo al macho. No lo había conseguido, y entonces lo manda, pues prácticamente al frente de batalla, lo manda a matar. Y así sucedió. Dice el versículo 17 que murió ahí al frente de batalla Urías Eteo. ¿Se da cuenta los desastres que podemos enfrentar por no detener a tiempo la gestación de una época o de un tiempo de frialdad espiritual? David cayó en pecados horribles. El ungido del Señor, el que tocaba y el Espíritu descendía. O sea, no estoy hablando de un hombre malo ni perverso. Y él pensó, era tanta su frialdad que ya asunto arreglado, hasta que el profeta Natán llegó con él, lo enfrentó. Usted recuerda esa parte. Viene la restauración de David. Bendito sea el Señor por la restauración de David, porque eso a mí me hace entender que cuando nos enfriamos espiritualmente y caemos en maldad y tenemos un corazón frío, si todavía respiramos, es porque Dios quiere darnos una oportunidad de volvernos a tocar y de volvernos a aceptar, porque así es su gracia y así de grande es su misericordia. Mi tercer y último ejemplo para ver cómo se gesta la frialdad espiritual y qué consecuencias genera es el ejemplo del hijo de David, de Salomón. Por cierto, David sufrió mucho de esa relación. Tomó a Betsabé por esposa. Ese hijo murió, aunque David oró y oró y oró y oró. Dios le dijo: no, por el bien de este niño le retiró la vida. O sea, no es para castigarte, porque no va a dejar de ser jamás el bastardo. Y Dios entonces tomó la vida de esta criatura. David sufrió, estuvo en ayuno muchos días, estuvo de luto. Y luego, tiempo después, fue tal la restauración de Dios que nada más y nada menos que el segundo hijo que tuvo con esta mujer Betsabé, la cual ya tomó oficialmente por mujer, ya era viuda ahora, fue Salomón, y fue el sucesor al trono. Y es nada más y nada menos que el linaje de Jesús. Fíjese nada más hasta dónde llega la misericordia de Dios. Y mi tercer ejemplo es este hijo, Salomón, el cual sucedió en el reino. Ahora, nadie piense que fue fácil para Salomón. David tenía otros hijos, tenía otras mujeres, tuvo muchos hijos con muchas mujeres. Todos querían el trono. De hecho, hasta unos de ellos quisieron dar un golpe de estado, como Absalón, para tomar el trono. Finalmente, después de muchos lamentos y muchas desgracias que le trajo a David una consecuencia desastrosa, familiarmente, personalmente, ministerialmente, por fin Dios escoge a Salomón como de entre los hijos de David. Salomón iba a ser el sucesor, era el escogido para suceder el trono. Y era el escogido de Dios nada más y nada menos que para ser el gran sucesor de David. A él se le iba a encomendar la construcción nada más y nada menos que del templo, de la casa de Dios.
en donde la gloria de Dios, ¿usted recuerda ese pasaje? Cuando terminaron el templo y Salomón se empeñó porque había tenido un encuentro con Dios maravilloso, y Dios le había dicho: pídeme lo que quieras, y Salomón le había dicho: quiero sabiduría para servirte. Y Dios le dio sabiduría y dijo: pues porque no me pediste fama, riquezas, fortuna, te las voy a dar como quiera, porque eres wow. Y Dios le dio ese corazón sabio. Pero vea la tragedia de Salomón, cómo a pesar de su corazón sabio, una sabiduría sobrenatural, fue terco en sus decisiones, y esto lo llevaron a un enfriamiento espiritual desastroso. También su enfriamiento espiritual fue poco a poco. A pesar de las glorias que había vivido antes, una relación personal con Dios, hablaba con Dios, visiones, sueños, cosas sobrenaturales, construyó el templo y la gloria de Dios cayó como en tiempo de Moisés sobre el tabernáculo. La nube llenó aquel lugar. Dios habló con él, le hizo promesas. Pero todo comenzó poco a poco con un área en su vida que decidió no rendirle a Dios, que era el área sentimental, el área emocional, el amor por otras mujeres. Me ubico en primero libro de Reyes, capítulo número 11, y con este tercer ejemplo quiero terminar. Vea cómo fue poco a poco el enfriamiento espiritual de Salomón también, porque así se gesta el enfriamiento espiritual. No despiertas un día y ya estás frío espiritualmente, no, eso fue producto de una serie de actitudes, de decisiones, de hechos u omisiones que has hecho a lo largo de tu vida. Y en el caso de Salomón no fue diferente. Primero de Reyes 11, versículos 1, 2 y 3. ¿Cómo se gesta el enfriamiento espiritual? Dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, los enemigos de Israel, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. O sea, un mundo de mujeres, gentes de las cuales Dios le había dicho a todos los hijos de Israel: no te llegues a ellas, ni ellas se lleguen a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Parece que era muy enamoradizo Salomón. Se juntó a estas mujeres a pesar que Dios había dicho que no, y lo había dicho con una sentencia clarísima: si te juntas a ellas te van a inclinar a los dioses ajenos. Pero Salomón pensó, y escúcheme, porque muchos que piensan estar firmes deben de estar más atentos, porque Salomón pensó que a él no le iba a pasar. No, hombre, yo puedo tomar a esta, mi relación con Dios está tan fuerte. Pero no sucedió así. Vea nada más el lamentable versículo 3: y tuvo 700 reinas, mujeres reinas. Y no le bastaron tener 700 esposas que eran reinas de Israel. Imagínense, había un rey y 700 reinas. Imagínense el peleadero por el trono. Pero no conforme con 700 reinas, tuvo 300 amantes, que con esas no se casó, pero eran sus concubinas. Y luego viene el resultado: y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Se fija cómo fue poco a poco? Tomó una, luego otra, y parecía como que no pasaba nada, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y luego otra, y otra, y 10 más, y 20 más. Fue insaciable. Pero vea el desastre, por favor, analice conmigo. Después de ver cómo fue poco a poco, se comenzó a enfriar con una mujer y con otra y con otra. Pero vea lo que sucedió. O sea, lo lamentable no solo es, mujeres, no se sientan ofendidas, si es un desastre que hubiera tenido 700 esposas. Qué locura, qué denigrante para sus mujeres, qué asquerosa decisión. ¿Cómo es posible que un ungido, que un hombre que ha hablado con Dios, que un hombre que ha estado pegado al fuego espiritual, termine así? Es que eso es poco a poco. La frialdad espiritual es muy sutil. Hasta que llegó a tener 700 mujeres reinas y 300 concubinas. ¿Y qué sucedió? Ellas inclinaron su corazón a los ídolos. Vea qué lamentable. Versículos 4 en adelante: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos,
Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón, vea esto, me duele en el corazón, siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Claro, cuando ya estás frío espiritualmente. Y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, claro, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no hizo caso, no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, rebeldía, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Fue la última vez el reino de Salomón que el reino de Israel estuvo unido. Fue la última vez. Después de ahí nunca jamás. El desastre no solo abarcó el desastre personal de Salomón de terminar en idolatría, de terminar sin saber qué hacer con tantas mujeres y tratando de complacerlas a todas, construyendo altares para ídolos con nombre y apellido. Es doloroso lo que leo de Salomón. Pero esto no fue de la noche a la mañana. No despertó Salomón un día y dijo: hagamos altares a los ídolos. No, fue poco a poco. Se comenzó a alejar de los mandamientos de Dios, se comenzó a enfriar su relación con Dios, comenzó a hacer lo que Dios le había dicho que no, y tomó a una y a otra y a otra. Y estas mujeres terminaron perdiéndolo, de tal manera que fue un desastre personal, familiar y hasta nacional. Porque después de Salomón se dividió el reino. Es cuando se divide en 2. Su siervo Jeroboam tomó una parte del reino y tomó la mayor parte del reino, y Roboam, el hijo de Salomón, tomó nada más 2 tribus, Benjamín y Judá. Ahora, amigo, hermano, lo que quiero revelarte y lo que quiero mostrarte es lo importante que es que tú y yo estemos vigilando la calidad de nuestra relación con Dios, lo caliente de nuestra relación con Dios. A ver si me explico con esto. Porque nuestra relación con Dios ni siquiera se puede hacer tibia, porque la relación tibia a Dios no le gusta, mucho menos fría. Ahora entiéndame, ¿y por qué he escogido esta palabra? ¿Por qué después de haber orado Dios ha puesto esto en mi corazón? Personalmente Dios me ha revelado y me ha mostrado que hoy, precisamente hoy, se está gestando una etapa de frialdad espiritual en el pueblo de Dios. No tengo que explicar mucho, creo que son obvias las razones de por qué. Con esta pandemia, las prohibiciones, las medidas regulatorias para el no contagio, la suspensión de los servicios de adoración, la suspensión de la vida de iglesia, no solo en México, sino en el mundo entero. Parece que son medidas importantes, parece que son cosas que tenemos que respetar, y si bien es cierto debemos respetarlas, pero es aquí donde más alertas debemos de estar para que nuestra relación con Dios no se enfríe. La maldad en el mundo se está multiplicando, la gente no sabe ya de qué otra cosa hablar más que de sus tragedias. Y hoy, amigo, hermano, con todo el dolor de mi corazón digo, se está gestando una época de una terrible frialdad espiritual en el pueblo de Dios. Pero sabes, Dios ha puesto esta palabra en mi corazón para decirte: no dejes que esta frialdad espiritual te alcance a ti. Si bien es cierto, los cristianos en el mundo se están enfriando y han comenzado a tener pensamientos como: no, hombre, ahora que regresemos a la iglesia, mejor los cultos en línea están bien. Y las tragedias alrededor, la falta de trabajo, la pérdida de bienes materiales, las deudas que tenía la gente, le han llenado de distractores. Es por eso que hoy estamos viviendo una época peligrosísima para el pueblo de Dios, en donde el que se distraiga
terminará en una frialdad espiritual que le traerá consecuencias desastrosas, como a Lot, como a David, como a Salomón, porque lejos de Dios, Cristo lo dijo, nada podemos hacer. Pero es aquí y es en medio de esta situación y es en medio de esto que no tenemos el control y prácticamente no podemos hacer nada para cambiar esta situación. Es aquí donde tú y yo debemos aferrarnos a nuestra fe en el Señor. Debemos acrecentar nuestro tiempo con Dios. Es ahora cuando debemos orar más, cuando debemos buscar más a Dios. No dejes que la frialdad espiritual te alcance. Comencé este sermón leyéndote Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahora quiero citar el versículo siguiente, que es el versículo 13. Mas el que persevere hasta el fin. O sea, la maldad se va a multiplicar, iglesia, y no podemos hacer nada ante esto. Pero si tú perseveras hasta el fin, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Iglesia, hoy no es tiempo de inmiscuirnos en los distractores que el mundo está teniendo. Hoy es tiempo de buscar a Dios, de mirar adentro de nosotros mismos y darnos cuenta qué tan caliente, qué tan cálida está mi relación personal con Jesucristo. No voy a terminar aquí mi sermón sin antes decir que probablemente a ti ya te alcanzó la frialdad espiritual. Pero sabes, hay un mensaje de gracia. Si a ti ya te ha alcanzado esa frialdad espiritual, Dios te está llamando hoy a que recapacites. La iglesia de Éfeso, Apocalipsis capítulo número 2, que era una iglesia que se había enfriado, recibió una invitación de Dios, la cual es la misma invitación para ti y para mí. Arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, haz las primeras cosas que hacías cuando conociste al Señor, acrecenta tu relación con Él, aumenta tu pasión por su obra y por sus propósitos en tu vida. Esta invitación Dios te la hace a ti si has caído en esta etapa de enfriamiento espiritual. ¿Sabes? La misericordia de Dios es tan grande que en esta misma hora Él te puede alcanzar otra vez. Si tan solo tú te atreves hoy a venir al Señor y a decirle: Señor, estoy frío espiritualmente. Si tú estás oyendo esta palabra Dios la preparó para ti. Y puedes orar así: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Dile al Señor: yo vivo para ti, y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí. Señor, con el corazón en la mano, hoy que recibimos este llamado que tú nos has hecho, probablemente, Señor, nosotros hemos ya caído en esta frialdad espiritual. Probablemente, Señor, ha sido paulatino el proceso. Pero si hoy nos damos cuenta, Señor, que nuestra relación contigo se ha enfriado, se ha hecho tibia, Señor, hoy queremos remendar y corregir el camino. Ayúdanos, Señor, a ser valientes para reconocer nuestra condición. Señor, queremos acercarnos a ti hoy sabiendo que tu misericordia nos alcanza, porque quizá
Quizá ya como David ya la regamos, ya hicimos lo que no debíamos, ya tomamos, ya meditamos, ya hicimos cosas perversas y malvadas, Señor. Pero si tenemos vida es porque tu misericordia aún hoy puede alcanzarnos. Hoy te pedimos perdón y te pedimos, Señor, que nos hagas recuperar nuestro amor por ti, que no se enfríe nuestro amor por ti, Señor. La maldad es mucha en el mundo, estamos viviendo un tiempo difícil, sí, Señor, pero nosotros queremos ser de los que perseveren hasta el fin. Danos un corazón, Señor, conforme a tu corazón. Renueva, Señor, nuestra perspectiva de la vida. Cambia nuestra frialdad espiritual, Señor, por un fuego interno que consuma nuestro ser, y que cada día te busquemos más, que cada día te amemos más, que cada día hablemos más de ti, Señor. No permita, Señor, que nuestros ojos se desvíen ni se distraigan. Ayúdanos a mantener nuestra relación cercana contigo. Y si la hemos perdido, Señor, alcánzanos otra vez con tu misericordia y tu gracia y perdónanos. Cante conmigo esta canción. Hoy te rindo mi ser, dígale al Señor, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Mientras cantas esta canción, deja que el Espíritu Santo te encienda. Con todas mis fuerzas te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Señor, escucha nuestra oración. Enciende nuestros corazones, Señor. Quita nuestra frialdad. En el nombre de Jesús, confiésale al Señor y dile: rindo mi ser. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser, mi corazón. Rindo mi ser.
oración, Señor. Queremos acercarnos a ti y pedirte que el fuego de tu Espíritu nos toque una vez más, que toda frialdad espiritual sea expulsada de nuestra vida. Acércanos al fuego, Espíritu Santo, y enciéndenos para que seamos cristianos con vidas que te adoren. Con todo nuestro corazón te lo hemos pedido, y yo sé, Señor, que tú has oído nuestra plegaria. Y en esta etapa difícil, tú sostendrás a tu pueblo. Que nadie se enfríe, Señor. Que esto nos lleve a estar más pegados a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo hemos orado con todo nuestro corazón. Usted diga un fuerte amén desde casa. Amén. Sigue las pisadas del Maestro y no dejes que tu relación con Él se enfríe. Recuerda que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Gracias, muchas gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. Que el Señor te bendiga.